Soy Ángel Mota, vivo aquí en Canadá de hace como 30 años. Soy guía de ecoturismo, ando del tingo al tango, en canoas, observando osos, animales salvajes. Pero cuando llegue el invierno me vuelvo escritor. En realidad es que yo no quería vivir en Canadá, yo quería vivir en Europa. Pero era el salto para después irme a Europa. Y en Canadá, como había pasado antes en Ontario, me habían tratado muy bien, con los brazos abiertos. Y en esos años había casi nada de inmigración. Y desde 1992 estoy aquí en Montreal, que es como más cerca de nuestra cultura mexicana, si quieres, es más, más latino, pero sobre todo en México, en Coyoacán, pues ya se veía el cine de Quebec, ¿no? Claude Jutra, Denis Arcand. Yo estudié en la Universidad de Montreal un doctorado en literatura comparada, que es algo así como una mezcla entre filosofía, literatura, antropología, historia del arte. Yo en México, cuando empecé a trabajar, trabajaba en turismo, entonces siempre trabajé en turismo. Porque yo estudié turismo porque no quería estudiar otra cosa que tuviera matemáticas, soy un asno para las matemáticas. Cuando yo veía el cine, cuando mi papá me llevaba, mi mamá me llevaban al cine, cuando me leía un cuento, porque mi mamá era una gran narradora oral, pues yo me quedaba deslumbrado, quería escuchar más. Y entonces yo no me podía quedar sin contarlo yo mismo, sin contar mi versión de lo que escuchaba. Entonces por eso escribí mi primer cuento a los 6 años. Y luego, cuando me vine para acá, empecé a escribir una novela, porque fueron los primeros años más difíciles, sobre mi primer viaje a Europa. Entonces le comenté, no sé por qué, a una amiga colombiana, y era editora en Colombia. Entonces le enseñé la novela y me dijo, no, tú tienes que publicar esta novela, tú eres un escritor nato. Le dije, ¿yo? Tenemos la suerte de que en Montreal hay una gran comunidad de escritores hispano-canadienses, sobre todo los primeros que llegaron, los chilenos, que fueron muy abiertos, y los salvadoreños también. Entonces, entre salvadoreños, guatemaltecos y chilenos, nos abrieron los brazos a todos los que estábamos llegando en los años 90 y nos dijeron, a ver, vente para acá, a ver, ven a leer. Me acuerdo que empecé a leer en una pupusería, ¿no? Lo que es una taquería en México, con el olor de las fritangas y todo. Era así como muy folclórico, pero al mismo tiempo fue de corazón. O sea, vamos a leer ahí. Me acuerdo los primeros poetas que conocí, después conocí personas como Hugh Halstead, que empezaron a invitar sin ninguna condición. Y es así como partimos una revista que se llamaba Helios con Omar Alexis, otro poeta de aquí, y empezamos a conocer otros poetas. Y entonces empezaron a surgir proyectos hasta que pude escribir mi primer libro de cuentos, La Casa de Nadie, que se publicó en Ottawa y que tuvo un gran impacto en la comunidad aquí, sobre la Ciudad de México, todo lo que viví en la Portales en la Ciudad de México sobre la violencia. Publiqué mi primera novela en España, en Cataluña, una novela histórica sobre el México del Virreinato, y que pues se distribuyó en todo el mundo. Cuando fui a México ya no era el desconocido, sino que la jornada, todo el mundo, cada 22 me entrevistaron, y para mí fue como de regreso a Itaca, ¿no? Y luego pues me publicaron un libro de poesía en París, pero que no lo pensé como libro, sino que yo escribí, eran poemas de amor para las novias que tenía en esos tiempos, y de repente dije, no, pero yo tengo que hacer un libro, porque si no esto se va a perder. Lo envié a París y me dijeron que sí, y que para mí fue uno de los momentos felices de mi vida, porque para mí la poesía, aparte de la hispana, es París. O sea, mis mentores, son Rimbaud, Baudelaire y todos los que siguen, René Char. Tengo una novela que ya está aceptada por Lugar Común. Es una novela policíaca histórica sobre un vuelo, el primer vuelo que se efectuó transatlántico entre París y Nueva York o viceversa. Fue una carrera que se llama la carrera Ortec, para ver quién era el primer piloto que podía atravesar el Atlántico. Este es 1927. Todos creen saber, o todos nos dicen las noticias, que fue Charles Lindbergh, el que atravesó el Atlántico de Nueva York a París. En realidad fueron dos franceses, Nungesser y François Colly. Pero el problema es que esos dos pilotos, cuando salieron de París a Nueva York, de repente desaparecieron. Y hasta ahora no se sabe qué pasó. Lo que estoy escribiendo ahora es una novela que empecé hace 20 años. Fue en inicio una novela que hacía parte de mis tesis de doctorado, porque mi tesis de doctorado era novela y teoría, sobre dos historias paralelas. Un tipo que va a buscar los sitios de la Odisea,
de Ulises para probar cuáles eran las vías marítimas de los fenicios y de los griegos en ese tiempo, y probar que la Odisea no es solo una máquina de cuentos, era también una carta geográfica del mundo del Mediterráneo de la antigüedad. La historia paralela es la historia de un amante con la que tuvo una hija, pero él no sabe que tuvo la hija. Entonces la historia de la hija que va a buscar al padre. Surgió de un viaje a Italia que hice, en donde, sin pensarlo, estuve en un puerto que se llama Scilla, en Calabria, el sur de Italia. Scilla, como el monstruo. Entonces me dijo, pero estos lugares existen. Y además es precioso. Está la montaña y luego Caribdis, que está ahí enfrente, que es un remolino, existe. Entonces dije, bueno, tengo que escribir esta historia, ¿no? Yo creo que sin Montreal, sin Canadá en general, yo no hubiera escrito, o no hubiera escrito lo que yo hubiera escrito. Pude escribir por la paz que me dio Montreal. El hecho de tener otra perspectiva, el hecho de ver con gente mucho más tranquila, gente que me enseñó que el mundo no tiene por qué ser violento, me permitió escribir La casa de nadie. Y luego el hecho de estar en contacto con la literatura en francés, con escrita en otros idiomas, de conocer mujeres o personas de otras culturas, me nutrió muchísimo lo que escribo.